Cuenta la leyenda que a principios del siglo XX, en la subida de una callejuela empedrada de un poblado cercano a Guanajuato, existía una casona donde se encontraba el consultorio de un médico de origen italiano llamado Lorenzo de Lori, que atendía a personas con enfermedades mentales. Años atrás, había tenido de paciente a un hombre contrahecho de nombre Cástulo, el cual, al no poder pagar su tratamiento con lo que ganaba en su oficio de minero, se ofreció a ser su ayudante. Cuentan que la tarde de un 6 de noviembre llegó a consulta un asiduo paciente, conocido en el barrio como Don Alonso. En su niñez había sufrido maltrato y abandono. A eso le atribuían su locura, pues con frecuencia se creía Don Quijote de la Mancha. Se disfrazaba como tal y deambulaba por calles y callejones, repitiendo fragmentos de la novela de Miguel de Cervantes que se había aprendido de memoria. No era por su doble personalidad el que Don Alonso decidía ir al médico, sino porque sufría de intensos dolores de cabeza. Pero al doctor Lorenzo sí le preocupaba lo primero. Incluso consultó a colegas en el extranjero para poderlo ayudar. En esa ocasión, con gran gusto le dijo al enfermo que le tenía una buena noticia. Había encontrado el tratamiento efectivo para su confusión mental. Con una terapia de hipnosis, lograría restituirle la razón para que nunca más volviera a ser Don Quijote de la Mancha. Al escuchar aquello, el paciente comenzó a ponerse nervioso. Consideraba inaceptable no ser más el caballero de la triste figura. Aseguraba que había sido informado que debido a que nunca se enterró, no era posible que desapareciera del mundo, pues él tenía la misión de andar por todas partes para difundir su filosofía y con ella salvar a la humanidad. El nerviosismo de Don Alonso se exacerbó y tuvo un ataque de pánico ante la idea. El médico y su fiel ayudante vieron con enorme sorpresa cómo se transformaba el rostro del enfermo. Se ruborizó en extremo, gesticuló de enojo, abrió y puso los ojos en blanco, al tiempo que se ponía de pie y lanzaba un estruendoso ¡No! Acto seguido, desenvainó su espada y como si respondiera a un mandato de que alguien gritaba ¡Sí! ¡Eso haré! ¡A mí no me aniquilan! De forma intempestiva, se abalanzó ante el doctor y le atravesó el corazón con su filosa arma. Hizo lo mismo con Cástulo, que había quedado inmóvil ante aquella espantosa escena. Cuando todavía brotaba sangre del pecho de los dos desdichados, Don Alonso, aún agitado por el terrible acto, tuvo unos segundos de lucidez y al tomar conciencia de lo ocurrido, emitió horribles gritos de espanto y sufrimiento. Solo pasaron segundos para que decidiera terminar de forma inmediata con su propia existencia. Dando un traspiés, arrancó el cordón de una enorme cortina que se encontraba en la habitación y se logró colgar de una viga en el mismo lugar. Una paciente que había permanecido en la sala de espera paralizada de horror ante la terrible tragedia, fue la testigo oculta que más tarde narró lo sucedido. La finca estuvo abandonada varios años, hasta que fue rematada y adquirida por un artesano carpintero de origen checo, quien al conocer la historia del lugar, se le ocurrió fabricar 3 marionetas con los retratos hablados que consiguió del doctor Lorenzo, de Cástulo y de Don Alonso,
vestido con su característico atuendo de Don Quijote de la Mancha. Poco tiempo después, el carpintero falleció de forma súbita por un infarto al corazón y la casa quedó sin habitar. Hay quienes afirman que en ella, durante la noche del mes que coincide con aquellos sangrientos sucesos, se escuchan los terribles lamentos de Don Alonso y los espeluznantes quejidos agónicos de sus víctimas. Se rumora que provienen de las marionetas que permanecen colgadas en el mismo leño donde colocó su horca el desafortunado paciente.